Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Y como te lo habíamos anticipado, vamos a hablar del turismo, pero por supuesto vinculado con un escenario económico y político nacional que nos va a presentar una temporada un tanto diferente. O quizás a lo mejor, como en otras épocas hemos sabido vivir, ¿no? La actividad turística está muy vinculada con todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio. Hoy la Argentina está en un proceso y a pocos días de un balotaje, de definir concretamente dos modelos de país, así lo dicen ambas fórmulas. ¿Qué pasará durante los próximos 4 años? Pero casi en lo inmediato, la atención está puesta en la escasez de divisas, en algunas restricciones, por ejemplo, en los últimos días, a la venta de pasajes internacionales, de paquetes hacia el exterior para las vacaciones de los argentinos. También el cepo cambiario, las posibilidades que hay de comprar en el exterior, cuáles son los límites, de disponer de dinero para viajar y además la diferencia de precios. Hoy por hoy se ofrece, por ejemplo, un Santiago de compras, países limítrofes con mejores precios para adquirir productos que terminan de algún modo perjudicando las economías regionales y la propia economía de la Argentina. Pero también socava una de las actividades más importantes que tienen los países, que es la actividad turística. Vamos a ponernos en el escenario nacional, pero también en el provincial y en el local, dentro de lo que nos queda para transitar la próxima temporada. Para eso hemos invitado a Marcelo Lietti, es presidente de la Cámara de Turismo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias Bien. por la invitación. Digo, nos situamos en un escenario nacional un tanto particular y siempre decimos que es una actividad tan vulnerable a tantas cosas, pero sobre todo a cuestiones como estas que está viviendo la Argentina, ¿no? ¿Cómo crees que sea ese desarrollo de la actividad en lo que queda para comenzar a transitar la temporada de verano? En realidad, escuchaba tu introducción y recordaba otras notas, otras charlas que hemos tenido con vos o con otros colegas, que había comenzado hace 3 años, /4, a crecer mucho el emisivo, es decir, muchos argentinos comenzaban a irse afuera del país cada vez más. Es decir, empezaba a cambiar el mercado de las empresas de emisivo, empezaban a tener buenos años. Y esto no quiere ir uno en detrimento de las agencias emisivas, las que venden nuestros paquetes para irnos de vacaciones, claro, empezaban a crecer con las ventas hacia el exterior. Ese es el propio signo cuando crece el emisivo y empieza a bajar el receptivo. Es decir, las empresas que recibimos turistas que vienen de afuera, llámese Argentina, llámese particularmente extranjeros, principalmente extranjeros, y creciendo los emisivos, es un signo de que el sistema de cambio no está funcionando. ¿Y eso está ocurriendo en la... Y eso se fue incrementando año a año, y hoy estamos viviendo en un momento bastante particular. Sé que es un tema que cuesta mucho hablarlo, y si hablamos de que tiene que haber un dólar competitivo, significa tomar otras medidas, y bueno, esto en algún momento se tiene que hacer. Pero algunos dicen un dólar real o blanquear un dólar que no es el de 9.60, 9.70 o el oficial, porque no lo consigue nadie, sino quizás el turístico, que es el dólar intermedio, ¿no? Básicamente hay que hablar lo que ocurre en la cotidiana. Vemos en Ushuaia, y esto es un signo que cualquiera lo puede ver, a quien le guste que tenga que haber un dólar a valor de lo que soy el dólar paralelo, vemos sobre la calle San Martín la mayoría de los comercios o muchas casas poniendo un cartel cambio dólar a tanto. Entonces hoy tenemos la mayoría de los brasileros y de los extranjeros, incluyendo italianos, franceses, vienen con el billete y lo cambian acá. Saben que obviamente en la mayoría de los hoteles se lo toman al dólar oficial, básicamente que tienen en su sistema. No puede haber un sistema hotelero o de comercio que tenga 2 tipos de dólar. Esto es lo que ocurre claramente en el mercado, diríamos. Después uno ve que obviamente ha decrecido el turismo extranjero, al margen de que básicamente nosotros siempre tuvimos un destino preponderante que era España, que es el que más recibíamos. Bueno, España entró en crisis y demás, y eso obviamente afectó a un destino, principalmente a Ushuaia, que fue un destino internacional por excelencia, digamos.
En los últimos... ¿Y hoy mutó eso, por ejemplo, a otro sector? Además que esto también lo hemos ido charlando con vos y con otros colegas, diríamos, España ha sido siempre el primer país, y cuando desde el 2009, 2010 en adelante explotó el turismo en Argentina, era porque convenía, básicamente. Pero Ushuaia recibía turismo extranjero, digo, no sé, por poner un ejemplo. Rumbo Sur tiene más de 30 años en el mercado. Significa que venía turismo extranjero hace más de 30 años. Después empezó el italiano y cada vez más el francés. El francés es un destino que siempre vino a Ushuaia. Cuando dejó de ser competitiva la Argentina, básicamente, no estamos hablando de Ushuaia, porque cuando hablamos del tipo de cambio es Argentina. Automáticamente nos reemplazó por Perú. Perú fue un destino que nos sacó la gran mayoría de los franceses. Y el que llegó a captar algo es Salta. El gobernador de Salta ha hecho algo muy inteligente, que fue regalarle un tramo al francés, aquel que visite Salta, o lo hace por Buenos Aires o baja de Machu Picchu. La mayoría de los franceses que han elegido Perú, bajan por Perú. Luego bajan a Salta. Entonces le da el tramo Buenos Aires-Salta o Salta-Buenos Aires. Así ha captado muchísimo Salta en cuanto a francés y cuanto a italiano. Digo, estas son las medidas que se toman a veces en consecuencia de la situación que se vive, ¿no? Tal cual. Digo, aún así, decíamos que el que llega acá cambia su moneda en el mercado informal, porque por supuesto es mucho más conveniente. Digo, esto Edith, se ve. Sí, se claro, ve, sí, es, digamos, sería ocultar lo obvio, ¿no? Realidad. Digo, aún así, ¿es conveniente este destino o Argentina, digamos, ha dejado de ser absolutamente competitiva? ¿En qué situación nos encontramos hoy? En general, no ha dejado de ser, diríamos, totalmente que no sea competitivo, simplemente que ha decrecido mucho. Por ahí a veces las estadísticas se dan y la gente mucho no entiende ni presta atención, diríamos, si no es el tema clave. Ushuaia siempre decimos que se conforma con muy poco. ¿En qué sentido? Nosotros recibimos aproximadamente 300.000 turistas por año. Con eso Ushuaia está bien. Oferta-demanda está bien balanceada. Claro. Creo que Ushuaia tiene que trabajar mucho más, Ushuaia y el crecimiento al corazón de la isla y esto que siempre hablamos. Sí, ampliar la oferta, ¿no? Básicamente en cuanto a cuidar el destino y a mejorar y ampliar circuitos. Creo que ese es el trabajo más importante que tiene Tierra del Fuego. Ahora, si es un destino diferente al resto del país, sí, porque la gente que busca Ushuaia, Ushuaia, Calafate y Madryn, busca Patagonia. Patagonia tiene una fortaleza especial, básicamente para el europeo. Digo, antes de ir a fortalecer el destino, que por supuesto si uno sale a ofrecer algo, tiene que ser algo que valga la pena, que se pueda vender, que brinde servicios y que además vaya creciendo, ¿no? Que la oferta no siempre sea la misma, más allá de las excursiones convencionales y tradicionales. Pero te quería consultar esto. Hay mucha gente que ha decidido viajar al exterior por una cuestión de conveniencia, de esto que hablamos del tipo de cambio, y hubieron en los últimos días restricciones incluso para la venta de pasajes internacionales y de paquetes turísticos. ¿Ha llegado ese impacto a las agencias que venden estos paquetes? Sí, claro. A modo de traccionar que la gente se quede en Argentina, ¿no? Y esto muestra, todos volvemos y damos vuelta y podemos tocar todos los puntos de este tema y terminan en un dólar competitivo. ¿Qué pasa si hoy tendríamos que comprar Chile, Madrid, Miami, que la mayoría de los argentinos se van a Miami y los que vivimos acá nos vamos a Punta Arenas, creo que la gran mayoría, todo cambia, diríamos. ¿Qué pasaría con un dólar a 14, 15 pesos? Sabemos que esto significa toda una situación en economía local, tema de los economistas, pero automáticamente la gente deja de irse afuera y empieza a recorrer su país. Y hoy el país vive una situación muy particular. Ahora, el país no está caro. Yo estaba viendo, por ejemplo, ¿qué está empezando a ver? Las ofertas, casas en Buenos Aires, en distintos country, lugares, Pilar, Tigre, Nordelta. Hablan de enero, de febrero, pero estamos hablando de cifras de 39.000, 45.000, 70.000 pesos. Que eso es la costa, Edith, que la costa tengamos en cuenta que trabajan 2 meses y medio, con un nivel, por ahí comparemos Ushuaia, comparemos Salta, o un destino como Misiones, o Calafate, que es un destino que tiene aproximadamente un movimiento, un 80% de ocupación anual. ¿Qué pasa? ¿Está caro? Posiblemente para un argentino esté carísimo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Le conviene irse afuera. Ahora, ¿cómo está? Si es competitivo o no, si hay rentabilidad en el sector. Y te digo que hoy te alojas en un hotel en Ushuaia por menos de lo que vale un jean.
Si yo me voy a comprar un gin en una pilchería y vale menos alojarse una noche, con lo que significa alojarse en un hotel, los blancos, el desayuno. ¿Esto está bueno para el hotelero? No. ¿Ahora la tarifa es barata? No. De hecho ha pasado algo que seguramente le ocurrió a gente que ha ido a Estados Unidos o acá nomás a Punta Arenas, que en estos últimos tiempos han bloqueado las tarjetas para usarlas en los negocios electrónicos. Digo, el bloqueo del bloqueo del bloqueo del bloqueo del bloqueo. Sí. No alcanza. Yo creo que a la gente hay que darle la posibilidad que se vaya donde quiera, si le conviene. Si volvemos a lo mismo, si hay un dólar como tiene que estar, seguramente se va a ir el segmento que siempre se fue del país. Pero un gran porcentaje se va a mover dentro del país y creo que eso es lo que hay que alentar, que el argentino recorra y conozca nuestro país, que es grandioso. Marcelo, en este escenario que describimos en lo nacional, con la repercusión internacional como Argentina como destino, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Cómo va a venir la temporada turística en Ushuaia? ¿Cómo suponen? Yo creo que, digamos, entendemos, igual creo que lo hemos hablado varias veces, la dinámica es diferente, es increíble, pero la gente cada vez saca más sus tickets aéreos y compra el hotel cada vez más cerca de la fecha. No sé, pensar en el 2009, 2010, 2011, uno miraba y ya miraba las reservas que tenían las agencias y los hoteles en enero, febrero, marzo. Hoy tenemos la disponibilidad en los hoteles a una semana que faltan, no sé, bueno, en un hotel de 30 habitaciones, vender 15 habitaciones. A la semana siguiente está full. ¿Y cuándo hacen la compra? En el aeropuerto de Ushuaia. ¿Llegan incluso sin hotelería? Llegan, antes no existía esto que se le dice venta de último momento, venta de mostrador, walk-in, como se le quiera denominar. Y hoy se da que la gente llega a Ushuaia y va y recorre y discute los precios y regatea los precios. Esto es una dinámica nueva en el mundo, no es que es solo para Ushuaia. Entonces te diría que creo que nos conformamos con que tengamos la misma ocupación y que haya el mismo movimiento, que creo que lo va a haber, porque la cosa no está mal, ni vamos a decir que la situación es crítica, para Pero nada. ya no se puede ver como se veía antes, Ya con no se puede ver como se anticipación, veía antes. cómo es la temporada. Inclusive podemos ver la cantidad de recaladas que hay de cruceros, lo que no se puede asegurar la cantidad de gente que venga. Porque es decir, un crucero, tanto cualquiera, creo que cualquiera de nosotros podemos comprar un crucero a Estados Unidos o a Europa para la semana siguiente, y lo mismo lo hace la gente que viene a bordo de estos cruceros, ¿no? ¿Cómo está Ushuaia para recibir a los turistas? La tenemos que remozar, ¿no? Yo creo que ahí, me parece que Ushuaia, que Tierra del Fuego, próximo secretario de Turismo y presidente del Infotour que viene, me parece que tiene que trabajar sobre eso. Básicamente que el intendente entrante y la gobernadora le den el espacio que se le pide hace años y el presupuesto que corresponde, diríamos. De esa manera vamos a sentir que al turismo se le da un espacio importante. No pretender que tenga el presupuesto de obras públicas, pero que sí tenga un presupuesto importante. Vos una vez hablaste del Ministerio de Turismo. ¿Tomaste contacto con alguien del gobierno entrante, de Rosana Bertone? Porque va a haber una nueva ley de ministerios, es lo que dicen, en función de una estructura diferente. ¿Ha tomado contacto la Cámara para ver cuál es la idea? Hemos tenido charlas previas cuando teníamos visita, que tuvimos la visita creo que de la gran mayoría de los candidatos. Sí tenemos un contacto más permanente con el futuro secretario de Turismo. Y con del municipal, con el intendente, pero por una cuestión de que ellos forman parte de la Agencia de Desarrollo del Ushuaia Buró y es el socio estratégico de las cámaras. Por esa razón es decir, quien va a ser secretario sabe de cuál es la dinámica de trabajo del buró, digamos. Correcto, y ya lleva los temas y como que ya armamos el calendario de promoción para el año que viene. Esto continúa, cambian los gobiernos, pero la promoción hay que seguir haciéndola, así que por lo pronto desde la Secretaría de Turismo del municipio ya ratificaron el calendario que normalmente armamos todos los años juntos. Y se habla de, por ejemplo, arreglar calles, poder dejar la ciudad más limpia. Básicamente lo que vos, para responderte el otro cuando me consultaste sobre el Ministerio de Turismo, me parece que todas las provincias, primero que el rango se modificó en el Ministerio de Turismo de la Nación, que fue Secretaría de Turismo de la Nación, y se hizo ministerio. Las provincias más importantes de la Argentina, que son turísticas, han hecho el cambio de rango a Ministro de Turismo. Creo que una de las pocas que queda, recordemos que Ushuaia es una Tierra del Fuego, es una de las provincias también que está dentro de las 4 o 5 más importantes de las turísticas, y yo te diría que número 2, número 3 en cuanto a turismo extranjero, no en cantidad, sino en calidad y en perfil y en segmento. Así que me parece que tiene que dar ese vuelco. Y además para que tenga un presupuesto propio, no puede ser un instituto, menos llamarse Instituto Fueguino de Turismo. En una feria no existe, es decir, una feria tiene que ser Ministerio de Turismo de Tierra del Fuego, es decir,
¿Supones una disolución de un instituto para Yo creo que una adecuación. Ajá. Eso podría ser, es un tema que está bastante estudiado también. Se aplicó en un momento, recordemos que en el gobierno, creo que fue de Colasso, de Cócaro, se llevó adelante mal hecho, todo se hizo mal. Pero me parece que el cambio de rango lo tiene que tener, y me parece que tienes una persona, si no a la derecha, a la izquierda o en el centro, sentado al lado del gobernador, de la gobernadora, discutir en la mesa chica, porque muchos de los temas que se definen en un ejecutivo tienen que ver con el turismo también, siempre. Cualquier decisión que se tome, entonces tiene que estar ahí, no puede ser una secretaría o un instituto. Y después con respecto a la inversión, claramente es lo que se necesita, lo que hace falta. Tuvimos un Interesquí, uno de los eventos más importantes del mundo. Creo que nadie tomamos, ni siquiera los que estamos adentro de la actividad, tomamos conciencia de lo que es ese evento, y tuvimos semanas sin luz, sin agua. La verdad que, ¿cómo explicás eso, Edith? Así que no tenés los servicios básicos, que el agua, los inodoros, lo tengo que decir, parecen orinados. Sí, y lo que dicen, dicen los mismos turistas ahora. Estamos en serios problemas. Serios problemas los que vivimos acá, ni siquiera los que vivimos acá tenemos calidad en los servicios básicos. Marcelo, bueno, como siempre, muchísimas gracias. Esperemos que tengamos una buena temporada, que se irá viendo a medida que corran los días. Vamos a tener. Y ojalá también que podamos tener las obras necesarias para vivir nosotros bien, básicamente, y poder recibir a la gente como corresponde. Gracias como siempre. Muy amable, gracias. Nos vamos a la pausa. El espejo. El espejo.